Hola, ¿qué tal, queridos hermanos en la fe católica? Bienvenidos a este nuevo módulo del curso para ministros extraordinarios de la comunión. Hoy hablaremos sobre el sacrificio de la misa, un tema muy importante en el cual quiero profundizar para todos ustedes, porque es de vital importancia que conozcamos a profundidad el misterio de la celebración eucarística. Y es por ello que en este video vamos a dedicarle un tiempo específico para el estudio del sacrificio de la misa, tomado de un texto del curso para ministros extraordinarios de la comunión. El sacrificio de la misa. En la nueva ley solo hay un sacrificio, del cual eran figuras todos los de la antigua ley, y él solo cumple todos los fines de aquellos. Es el sacrificio cruento de Cristo en la cruz e incruento en el altar, es decir, el santo sacrificio de la misa. La misa, por lo tanto, es el sacrificio de la nueva ley, en el cual se ofrece Jesucristo y se inmola incruentamente por toda la iglesia, bajo las especies del pan y del vino, por ministerio del sacerdote, para reconocer el supremo dominio de Dios y aplicarnos a nosotros las satisfacciones y méritos de su pasión. La misa renueva y continúa, sin disminuirlo ni aumentarlo, el sacrificio del Calvario, cuyos frutos nos está continuamente aplicando. Es, dice Pío XII, como el compendio y centro de la religión cristiana y el punto más alto de la sagrada liturgia. Una entrega que continúa siendo viva en el sacrificio de la misa, un sacrificio que se vive desde la celebración de la Semana Santa con la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esa misma pasión nosotros la seguimos haciendo memoria en cada celebración eucarística. Por eso es importante la celebración de la misa, porque ello nos va a dar el don de poder distribuir los ministros de la Sagrada Comunión, la comunión a los enfermos. Y es por ello la importancia de estudiar el sacrificio de la misa, porque ustedes a su vez van a llevar la comunión a los enfermos. ¿Cómo deben de llevar esta comunión? Primero, ustedes deben de estar conscientes de este sacrificio que es el misterio pascual de Cristo, donde se encierra todo el sentido de nuestra fe católica. Entre el sacrificio de la misa y el de la cruz solo hay diferencias, que Jesucristo se inmoló allí en un modo real, visible, con derramamientos de sangre y personalmente, mientras que aquí lo hace en forma invisible e incruenta, bajo las especies sacramentales y por ministerio del sacerdote. Allí Jesucristo nos mereció la redención y aquí nos aplica sus frutos. Es decir, es lo mismo, aquello que se vivió en el sacrificio de la cruz, cuando Jesús muere en la cruz y entrega su vida al Padre, lo mismo que se celebra en cada Eucaristía. Y de ahí que ustedes como ministros tienen la misión de todavía extender esa salvación por medio de la distribución de la comunión. Ya sabemos que la Eucaristía en sí misma es salvación, es redención para toda la humanidad. Ahora ustedes, con la misión que tienen como ministros de la Sagrada Comunión dentro de nuestra iglesia, van ahora a ser portadores de esa salvación y extenderla a los confines de la tierra, es decir, a los enfermos y personas grandes de edad que ya no pueden asistir físicamente a una celebración eucarística. Y bien, ustedes tienen que ser conscientes de que el sacrificio que ustedes pueden vivir en la celebración eucarística, llevárselo directamente a las personas enfermas. En la misa, Jesucristo es la víctima y el principal oferente. El segundo oferente es la Iglesia Católica, con todos los fieles no excomulgados. Y su tercer oferente y el ministro propiamente dicho es el sacerdote legítimamente ordenado.
tenemos tres oferentes, que es Jesucristo, la iglesia, que somos todos nosotros, laicos bautizados, y el sacerdote, sea el sacerdote o el diácono, directamente aquel ministro que legítimamente ordenado es digno de las cosas de Dios. Se ofrece primeramente por toda la iglesia militante, pero secundariamente también por toda la iglesia purgante y para honra de los santos de la iglesia triunfante. Ese es el sacrificio de la misa. Por eso es importante entrar en un estudio profundo de lo que es la Eucaristía. La Santa Misa, como reproducción que es del sacrificio redentor, tiene los mismos fines y produce los mismos efectos que el sacrificio de la cruz. Son los mismos que los del sacrificio en general como acto supremo de religión, pero en grado incomparablemente superior. Helos aquí. Primero, adoración. El sacrificio de la misa rinde a Dios una adoración absolutamente digna de Él, rigurosamente infinita. Ese efecto lo produce siempre, infaliblemente, ex opere operato. El término fue definido en el Concilio de Trento en el año 1547 y significa que la validez del sacramento no puede hacerse depender de la fe o de la santidad del ministro o del sujeto, sino que confiere la gracia por propia e íntima eficacia, aunque celebre la misa un sacerdote indigno y en pecado mortal. La razón es porque este valor de adoración depende de la dignidad infinita del sacerdote principal que lo ofrece y del valor de la víctima ofrecida. Y aquí entramos en los primeros dilemas de este curso profundo sobre la Eucaristía. Muchos no somos conscientes de lo que nos marca el Concilio de Trento realizado en el 1547 de nuestra historia, porque si bien es cierto, muchos tenemos esta controversia. ¿Qué pasa cuando un sacerdote indignamente ofrece el sacrificio que es Jesucristo mismo en la celebración eucarística? ¿Será digna esa sagrada hostia de poderla consumir? Muchos dicen no, porque el sacerdote es pecador, porque el sacerdote está indigno, está manchado de pecado. Y voy a poner algunos ejemplos. ¿Qué pasaría si un sacerdote acabó de ir a una fiesta, alcoholizado, llega a celebrar la Eucaristía? Es decir, el sacrificio de Cristo en la cruz lo va a volver a realizar en la Eucaristía. Va a consagrar los dones, es decir, el pan y el vino. Pero este sacerdote hace unos momentos acabó de alcoholizarse en una fiesta, en una reunión X o Y. Llegó alcoholizado a la celebración y celebra los dones. ¿Qué pasa? ¿Es real Cristo en la Eucaristía? ¿Sí o no? La respuesta es sí está Cristo ahí en la Eucaristía. No nos basamos en la vida del sacerdote, sino más bien, como lo dijo el Concilio de Trento en el año de 1547, nosotros recibimos la Eucaristía dignamente porque nos basamos al sacerdote real, al sacerdote original de donde viene todo este sacrificio. Y el sacerdote real es Jesucristo, la víctima ofrecida en la cruz. No vamos por la vida del sacerdote, no vamos por los pecados o dones que tenga el sacerdote. Así el sacerdote sea un santo, no vamos por el sacerdote. Vamos por el primer sacerdote que es Jesucristo mismo, la víctima ofrecida en la cruz desde hace más de 2000 años. Y esto quiero hacer hincapié porque muchos ministros llegan a confundirse cuando les cuestionan, sobre todo nuestros hermanos enfermos o nuestros hermanos ancianos, ¿qué pasa si yo conozco al sacerdote fulanito de tal que está cometiendo pecado? A lo mejor
está siendo desobediente a su obispo, a lo mejor está viviendo una vida desordenada y tiene una vida de pareja, una vida con hijos, una vida de alcoholismo o incluso drogadicción. Hay casos especiales de sacerdotes que llegan hasta este tipo de situaciones, vicios humanos en donde se van desarrollando y a veces es difícil salir de ahí. Sin embargo, nosotros cuando asistimos a la Eucaristía no nos basamos en la vida del sacerdote. Así el sacerdote llegue borracho a celebrar la Eucaristía, esa Eucaristía es válida. Porque por medio del orden sagrado, que es el orden sacerdotal que recibió ese sacerdote, nosotros estamos recibiendo el don de la Eucaristía por medio del primer sacerdote, que es Jesucristo, pero no por los pecados o santificaciones que tenga esa persona como sacerdote. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Recuérdese el ansia atormentadora de glorificar a Dios que experimentaban los santos. Con una sola misa podían apagar para siempre su sed. Con ella le damos a Dios todo el honor que se le debe en reconocimiento de su soberana grandeza y supremo dominio. Y esto del modo más perfecto posible, en grado rigurosamente infinito. Por razón del sacerdote principal y de la víctima ofrecida, una sola misa glorifica más a Dios que le glorificaran en el cielo por toda la eternidad todos los ángeles y santos y bienaventurados juntos, incluyendo la misma Santísima Virgen María, Madre de Dios. La razón es muy sencilla. La gloria que proporcionarán a Dios durante toda la eternidad, todas las criaturas juntas, será todo lo grande que se quiera, pero no infinita, porque no puede serlo. Ahora bien, la gloria que Dios recibe a través del sacrificio de la misa es absoluta y rigurosamente infinita. Por eso cabe aclarar la importancia de la misa. ¿Qué es lo que nos da la salvación? ¿Qué es lo que nos da la vida eterna? La misa. El rosario no, una procesión no, el Vía Crucis no, la meditación de las 7 palabras en Semana Santa durante el Viernes Santo tampoco. Todo lo que nos da salvación es únicamente la celebración eucarística bien vivida. Y aclaro, bien vivida, porque muchas personas dicen, bueno, ya fui a misa, pero no comulgué, porque no estoy confesado, porque estoy amancebado, porque no tengo el bautismo, porque no tengo la primera comunión. Entonces no estás yendo bien a misa. Anteriormente, antes del Concilio Vaticano II, los abuelitos y nuestros ancestros decían, vamos a oír misa, porque literalmente estas personas iban a oír misa. La misa era en el idioma latín y es por tanto que uno como fiel católico iba a la iglesia, se sentaba en el templo y escuchaba la misa, porque no le entendía, pero sí sabía que se estaba leyendo la palabra de Dios y participaba de tal modo de esa celebración sagrada. Comulgaba, claramente. Sin embargo, después del Concilio Vaticano II, se desarrolla una serie de situaciones que van cambiando las celebraciones de nuestra iglesia, y es aquí donde ya se cambia el idioma, y ya no solamente la gente católica va a oír misa, sino va ahora a participar en la misa. Ya ahora somos partícipes porque la misa es en nuestro idioma, el sacerdote nos ve de frente, podemos pasar a comulgar y entonces estamos participando plenamente de la misa. Ahora bien, hoy en día, sobre todo en estos últimos tiempos, estamos viviendo una situación difícil en nuestra sociedad donde muchos jóvenes y las generaciones millennials que vienen todavía están quitándole la importancia a la vida sacramental de nuestra fe. Y es por ello que encontramos a muchas personas que no están bautizadas, que no tienen la comunión, que no están casados. Y entonces, ¿cómo van a comulgar si no tienen sus sacramentos? Entonces, de nada me sirve también ir a la misa si no estoy participando. Y es por ello la importancia, y aclaro, es más valiosa la celebración eucarística que un rosario. No por menospreciar el rosario,
pero la Eucaristía nos da la salvación. Una Eucaristía bien vivida. Es decir, asistir bien en orden y forma, temprano, bien vestido, con la confesión, para que puedas ir dignamente a comulgar y vivir bien tu celebración eucarística. Pero también hay muchas cosas que analizar en este camino de la Eucaristía, porque no nada más es asistir temprano. De nada me serviría llegar temprano si al final me estoy durmiendo en las lecturas, ¿verdad? Al final no me va a servir si llego temprano a misa, soy de las personas que nunca falta la misa el domingo, pero no estoy casado por la iglesia y eso me hace excluirme de la iglesia. O sea, solito yo me estoy excomulgando de esa comunidad católica al no ser partícipe de mis sacramentos. En retorno de esta incomparable glorificación, Dios se inclina amorosamente a sus criaturas. De ahí procede el inmenso amor de santificación que encierra para nosotros el santo sacrificio del altar. Como consecuencia, qué tesoro el de la Santa Misa. Y pensar que muchos cristianos, la mayor parte de las personas devotas, no han caído todavía en la cuenta de ello y prefieren sus prácticas rutinarias de devoción a su incorporación a este sublime sacrificio, que constituye el acto principal de la religión y el culto católico. Ciertamente, vemos una comunidad llena de fanatismo, llena de creencias vanas, como las procesiones, las peregrinaciones a la Villita, a la Virgen de Juquilita, a cualquier otro santito de alguna comunidad. Vamos en peregrinación, ya sea caminando, ya sea en bicicleta, como ustedes quieran ir, pero son peregrinaciones vacías, porque toda esa gente, pregúntenle si tienen sus sacramentos. Muchas de esas personas son papás y mamás irresponsables que no han querido bautizar a sus hijos y tienen hijos sin bautizar, sin recibir la luz del Espíritu Santo. Prácticamente siguen siendo unas criaturas de este mundo, pero no son hijos de Dios. Solamente por el bautismo llegamos a ser hijos de Dios y después tendremos que vivir un proceso para vivir como verdaderos hijos de Dios. Pero para ello existe el bautismo y muchos de ellos que dicen ser devotos de algún santo en específico no tienen los sacramentos. Entonces es una fe que está sin obras. Y una fe sin obras es una fe muerta. Segundo, la reparación. Después de la adoración, ningún otro deber más apremiante para con el Creador que el reparar las ofensas que de nosotros ha recibido. Y también en este sentido el valor de la Santa Misa es absolutamente incomparable, ya que con ella ofrecemos al Padre la reparación infinita de Cristo con toda su eficacia redentora. El día está la tierra inundada por el pecado, la impiedad e inmortalidad no perdonan cosa alguna. ¿Por qué no nos castiga Dios? Porque cada día, cada hora, el Hijo de Dios, inmolado en el altar, aplaca la ira de su Padre y desarma su brazo pronto a castigar. Innumerables son las chispas que brotan de las chimeneas de los buques. Sin embargo, no causan incendios, porque caen al mar y son apagadas por el agua. Sin cuento son también los crímenes que a diario suben de la tierra y claman venganza ante el trono de Dios. Esto, no obstante, merced a la virtud reconciliadora de la misa, se anegan en el mar de la misericordia divina. Claro que ese efecto no se nos aplica en toda su plenitud infinita. Bastaría una sola misa para reparar con gran sobreabundancia todos los pecados del mundo y liberar de sus penas a todas las almas del purgatorio, sino en grado limitado y finito según nuestras disposiciones. La Eucaristía nos tiene que llevar a reparar nuestra vida, es lo que nos dice el texto. Una vida que no está reparada no puede llegar a vivir una Eucaristía plenamente. Y esto lo digo porque aunado a esto, complementando nuestra vida espiritual, debemos tomar una terapia, debemos tomar una sesión psicológica con algún sacerdote o con alguna persona que esté debidamente preparada en esa área de la ciencia, de la psicología, porque muchos de nosotros tenemos traumas humanos
que desde pequeños nos fueron inyectando nuestros padres, nuestros abuelitos, nuestros hermanos, las personas con las cuales convivimos desde nuestra infancia. Y todo esto hace el resultado de lo que ahora somos como personas. Por eso la Eucaristía misma nos exige una reparación que se tiene que ver visible en nuestro diario vivir, en nuestras buenas obras, en nuestro respeto, honestidad. Sin embargo, muchas personas a veces llegan a comulgar, ya tienen el sacramento, pero no han reparado su vida. Y es por ello que vemos en nuestra sociedad muchos crímenes, de personas que incluso asisten a nuestra Iglesia Católica y son las primeras que andan cometiendo un pecado específico en nuestra sociedad, siendo divisores y no siendo puentes de unión, siendo orgullosos y no manifestando el amor de Dios que tiene con nosotros. Por eso la Eucaristía nos exige reparación. Tercero, petición. Nuestra indigencia es inmensa. Necesitamos continuamente luz, fortaleza, consuelo. Todo esto lo encontramos en la misa. Allí está, en efecto, aquel que dijo: yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Venid a mí los que sufrís, y yo los aliviaré. Si alguno viene a mí, no lo rechazaré. Y Cristo se ofrece en la Santa Misa al Padre para obtenernos, por el mérito infinito de su oblación, todas las gracias de vida divina que necesitamos. Allí está siempre vivo, intercediendo por nosotros, apoyando con sus méritos infinitos nuestras súplicas y peticiones. Por eso la fuerza impetratoria de la Santa Misa es incomparable. De suyo ex opere operato, infalible e inmediatamente mueve a Dios a conceder a los hombres todas cuantas gracias necesiten, sin ninguna excepción. Si bien la colocación efectiva de esas gracias se mide por el grado de nuestras disposiciones y hasta puede frustrarse totalmente por el obstáculo voluntario que le pongan las criaturas. Por eso nosotros en la Eucaristía también pedimos, y todas nuestras peticiones son escuchadas siempre y cuando tu vida esté en orden y en forma. Cuando tú ofrezcas de buena voluntad, de buen corazón, una celebración eucarística y con ello implores una petición a Dios, vas a ser escuchado. De lo contrario, si tu petición es una intención interesada y con ello detrás van otros intereses personales con una intención mala, difícilmente tus intenciones las va a escuchar Dios. Y como cuarto tenemos la acción de gracias. La Eucaristía es una acción de gracias. Los inmensos beneficios del orden natural y sobrenatural que hemos recibido de Dios nos han hecho contraer para con Él una deuda infinita de gratitud. Deuda infinita, que les quede claro. Estamos eternamente endeudados con Dios por esta razón de ser que Él nos ha dado, la salvación. La eternidad entera resultaría impotente para saldar esa deuda si no contáramos con otros medios que los que por nuestra cuenta pudiéramos ofrecerle. Pero está a nuestra disposición un procedimiento para liquidarla totalmente con infinito saldo a nuestro favor: el santo sacrificio de la misa. Es decir, por medio de la Santa Eucaristía nosotros vamos pagando esa deuda con nuestra acción de gracias. Por ella ofrecemos al Padre un sacrificio eucarístico o de acción de gracias que supera nuestra deuda, rebasándola infinitamente, porque es el mismo Cristo quien se inmola por nosotros y en nuestro lugar da gracias a Dios por sus inmensos beneficios, y a la vez es una fuente de nuevas gracias, porque al bienhechor le gusta ser correspondido. La participación de los fieles en la Santa Misa es un deber y a la vez una dignidad, dice el Papa Pío XII. La participación del fiel cristiano en la Santa Misa. Esta participación no debe ser pasiva y negligente, sino activa y atenta, aun sin ser los fieles sacerdotes, pues de ninguna manera lo son,
Nadie es sacerdote, solamente nuestros sacerdotes ordenados. Ellos también ofrecen la hostia divina de dos modos. Primero, uniéndose íntimamente con el sacerdote en ese sacrificio común por medio de las ofrendas, por el rezo de las oraciones oficiales, por el cumplimiento de los ritos y por la comunión sacramental. Y segundo, cómo nos unimos a Dios en la Eucaristía, inmolándose a sí mismos como víctimas. A ello nos conduce toda la liturgia de la misa y a ello tiende la participación activa en la celebración de la misa. Y es con esto con lo que quiero concluir la reflexión del día de hoy. Nosotros, por medio del bautismo, recibimos el don de ser sacerdotes, profetas y reyes. Y quiero basarme específicamente en el ser sacerdotes. No somos sacerdotes ministeriales como nuestros sacerdotes ordenados. Sin embargo, en la participación de la Eucaristía, al participar con nuestro sacerdote en el sacrificio de Cristo, nosotros mismos nos ofrecemos como víctimas en el altar. Nosotros mismos, al recibir a Cristo y ser partícipes junto con el sacerdote de la celebración eucarística, que es la pasión de Cristo, la entrega de Jesús en la cruz, nosotros somos esas víctimas por las cuales se nos otorga la salvación. Ahora, todo esto que les estoy explicando lo tienen que llevar a nuestros hermanos enfermos y a aquellos hermanos que por la edad avanzada que tienen o por alguna condición física que les impide ir directamente al templo a vivir la celebración eucarística. Ustedes, queridos ministros, cuando lleguen a la casa de dicho enfermo o de dicha persona discapacitada, deben de ser portadores de este mensaje de salvación. Deben hacer entender que por medio del recibir la comunión son partícipes de este misterio pascual. Misterio pascual que es el centro mismo de la celebración de nuestra fe. ¿Qué vale más? ¿Un rosario o una Eucaristía? Claro que una Eucaristía. Debemos ser conscientes que la Eucaristía que recibimos, esa hostia consagrada, es Cristo mismo que se hace vida para darse a nosotros, para salvar nuestra vida. Y con ello va unado una acción de gracias, una petición, tener un momento de adoración para Cristo y con ello también un momento de reparación. Si es necesario que tomes terapia, que tengas a un sacerdote que te escuche, al enfermo o a la persona que estás visitando, si necesita el sacerdote, buscar en la medida que se pueda que el sacerdote visite a los enfermos para confesarlos, para escucharlos, para darles una pequeña terapia de su vida personal. Porque la Eucaristía nos exige reparación, nos exige conversión. Y por ello es importante profundizar en este misterio pascual que es Cristo mismo hecho carne en la Eucaristía. Yo los invito a que sigan viviendo su Eucaristía de la mejor manera. Vístanse bien, tengan buena presentación, lleguen temprano, celebren dignamente la liturgia de la palabra, resguarden correctamente la Sagrada Comunión en los recipientes litúrgicos indicados. No hagamos esto como cualquier cosa. Hay que darle la importancia y respeto a lo sagrado. Pues nos vemos y que Dios les bendiga.